aquí estamos en directo con Venezuela para poder informarnos, no por las noticias, sino en directo, con aquellos que viven y que sufren en Venezuela. Noel Alejandro Leal, profe, está nuevamente con nosotros para contarnos qué está pasando allí. Noel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, Jenny, profesor. Gracias por esta nueva oportunidad. Yo creo que las gracias trataremos que dar nosotros, porque la oportunidad es muy poca en relación a lo que tendríamos que estar haciendo con Venezuela en los momentos difíciles que está pasando Venezuela. Nosotros lo sentimos y creemos que si ponemos todos los empeños en Venezuela, yo te diría, no solo estamos ayudando a los venezolanos, estamos ayudando a Latinoamérica. Sin duda, profesor. Y eso no lo ven los demás. Yo diría, uno podría ser otros países comunistas que nos rodean, como Cuba, como otros países, pero la incidencia que tiene Venezuela como ejemplo y como propulsión y gente capacitada que todavía no está totalmente adoctrinada al comunismo, tenemos tremendas esperanzas que se pueda pelear para ver si balanceamos esta lucha con estos delincuentes políticos que tenemos. Ciertamente, profesor, y es resume usted bien la importancia de Venezuela para la recuperación de la estabilidad de Latinoamérica. Venezuela siempre ha marcado un ejemplo y un rumbo en lo que ha significado la vida, en la historia y la política de nuestro continente. Sí, Venezuela hoy está asignada por el deterioro que significa el comunismo, por el atraso que significa un proceso socialista, y estamos dando patadas para poder, corriendo, impulsando diversos mecanismos que nos permitan recuperar al país. El país está, el otro día alguien me criticaba y me decía, pero no puede decir que estamos sumidos en cuesta abajo en la rodada. Y sí, estamos cuesta abajo en la rodada, y parte de lo que nosotros nos tiene que no terminamos de avanzar es la cantidad de personas que no terminan de afrontar la realidad. Venezuela vive entre ese limbo de esta desgracia que hemos llegado. Yo tengo un muy buen amigo que se llama el doctor Juan Carlos Sosa Purga. Juan Carlos refiere el otro día que esta revolución no tiene armas, sino la petrochequera. No utilizaba las balas, por supuesto que tenían armas, pero no las utilizaba para matar en aquel momento, sino para comprar armas. Y con eso fue pervirtiendo a la sociedad. Y la pervirtió a un nivel donde la sociedad perdió la noción de la gravedad de lo que está ocurriendo. Mientras se hacía una cochinada que iba envaneciendo a través de la compra de un dólar que no era real el valor, mientras que el país tenía que sentir la realidad por otros lados, había un sector del país que se iba enriqueciendo y se iba envileciendo y se iba corrompiendo. Y mientras tanto, un sector del país que se fue minimizando, aterrando. Tenemos hoy que casi todo el país vive bajo el terror, bajo el miedo, sin la oportunidad, y adoctrinado a sentir que debe permanecer callado, que debe someterse a las colas para conseguir comida, que debe someterse a las colas para poder vivir, que debe someterse a bajar la cabeza, que no tiene derecho a pensar ni a protestar. En estos días leía a una señora que me decía que ya no se acuerda cuánto tiempo tiene haciendo cola. Es decir, ella ya se le olvidó que existe un país desde donde se puede vivir normal, que tenemos derecho a vivir como la gente, que tenemos derecho a ser un país que crece, que funciona, que trabaja. No, para ella ya el beneficio está en hacer la cola más corta, en ver cómo sobrevive, y a eso nos ha llevado el socialismo, y a eso quiere llevar el socialismo a toda Latinoamérica. Fíjate que yo me quedo asombrado, diría, no porque no haya pasado una experiencia parecida en Argentina, pero siendo político en Argentina, se calcula que el dólar a fin de año estaría en 1.000 bolívares. Sí. Esto es una barbaridad, es una inflación del 200% o más. Yo me digo, ¿qué país
siendo el país más inflacionario del mundo, puede subsistir económicamente? ¿Cómo entiende esa señora que, como tú dices, se olvidó de que puede vivir en democracia y decir lo que piensa? O ese señor, por no discriminar, que si no se despierta rápidamente, sus hijos van a estar acostumbrados a hacer cola, como se acostumbraron los de Cuba. Sí, esa falta de reacción en una sociedad es garantizada porque esa sociedad perdió el norte frente a una dirigencia que o la olvidó o la adormeció. En el caso venezolano no tenemos una dirigencia que se haya olvidado de que tiene dirigido, sino tenemos una dirigencia que se encargó de someter y dormir a la sociedad. Nosotros tenemos una casta, ese status quo político, social, cultural que tiene todas las naciones. La nuestra fue desde hace mucho tiempo permeada por el castrismo. Fue realmente permeada a niveles salvajes. Estamos hablando de que los principales rectores y profesores de las principales universidades en cada una de las carreras fundamentales, sobre todo en las carreras que tenían que ver más en la rama de educación, comunicación social, eran profesores que eran amantes de Fidel Castro, ¿no? Idólatras del castrismo, y esas personas formaron o deformaron a mucho de la generación que tenemos hoy, gente con capacidades técnicas, profesionales vastas, pero ideológicamente deformadas. Y esa ideología y ese retraso y ese dejar pasar y ese tolerar lo intolerable y aceptar el desastre nos tiene a nosotros sumidos hoy en este barranco que estamos viviendo. Y la falta de reacción garantizada por este adormecimiento que inculca esta dirigencia a la sociedad ha permitido que el proceso revolucionario haya llegado donde estábamos llegando, donde Venezuela no es ni la sombra de lo que debe ser un país, y más bien es simplemente esta prisión que todos los días los barrotes se le van haciendo cada vez más fuertes. En estos días todavía la decisión no ha sido tomada, pero sacaron los dientes en ese sentido. Pusieron la tasa de salida por vía aeroportuaria, por poder salir por avión del país, en 5.100 bolívares. Yo quiero que usted tome noción que esto lo está haciendo el gobierno de un día para otro. La tasa aeroportuaria costaba 510 bolívares y al día siguiente amenazaron con colocarla en 5.100 bolívares. Todo eso son los barrotes que está empezando en esta prisión. Antes de ayer la Asociación Internacional de Líneas Aéreas estaba demostrando que en Venezuela había caído un 50% de los pasajes, de compra de pasajes al exterior. Eso significa que cada vez tenemos menos posibilidades de poder escapar de esta prisión. Los barrotes se hacen grandes y se van sintiendo con más contundencia. Mientras tanto, seguimos teniendo una dirigencia con influencia en la sociedad que sigue diciéndole a ese país que debe vestir de democracia esta desgracia. Tú sabes que, analizando, ¿no?, los que luchan a favor de la democracia, da la impresión que son como el Partido Demócrata y Republicano acá. No hacen nada. O sea, no hacen nada. ¿Por qué digo que no hacen nada? Porque tienen la misma estrategia que se tuvo siempre para hablar en contra de los regímenes. Y no generan, a ver, lo pongo de una manera popular para ser entendido. Yo digo que acá, cuando Fidel saca la pelota, todo el mundo juega. Y cuando Fidel se lleva la pelota, todo el mundo se queda callado. Y lamentablemente pasa lo mismo en Venezuela. Cuando tiran la pelota, todo el mundo corre, critica, pero ¿qué se está haciendo? ¿Por qué no se saca la pelota los que están a favor de la democracia pensando, teniendo gente creativa, no quejándose solamente? Y lo visto, eso no da resultado. Lo que tiene que dar resultado es tener mentes inteligentes, los que superviven ahí, los que no se fueron del país, o los que están afuera del país, empiecen a pensar y no hagan la misma estrategia que hacen todo el mundo en contra del comunismo. Eso no está dando resultado y no dio resultado. Y ese es el que tenemos que pedirle. Señores, empiecen a tener una nueva estrategia.
sean creativos, porque si no después empiezan a aburrir Ciertamente. y la Sí, gente no los escucha. No se escucha, y es que hicieron lo posible para que dejáramos esto, para que nada más lo escuchara la gente que tiene miedo. Uno de los grandes éxitos de este fenómeno que estamos viviendo es que su proceso de adoctrinación, de adoctrinar a la sociedad, contó con esto, con un sector político comunicacional que comulga directamente con el pensamiento ideológico que quieren imponer. Ese es su principal éxito, esa gracia, y por eso es que ese establishment político no va a dejar que el país reaccione reaccione de verdad en contra del gobierno. Le va a seguir ofreciendo al país pañuelos calientes sin enfrentar la avalancha inmensa que va tomando el país. La revolución viene inundando el país y ya el agua está entrando en las casas de la gente, pues, y está entrando en las casas de la gente para corroer, para acabar con todo, para minar hasta el último resquicio de la sociedad. Nosotros estamos como sociedad bastante golpeados, y golpeados no más allá de este golpe en lo económico y el golpe que estamos viviendo en la infraestructura, en la salud. El deterioro que está viviendo Venezuela de verdad es tan difícil de describirlo, porque supera cualquier cosa que uno pueda entender en un país moderno, y más en un país como Venezuela. Lo que nosotros estamos viviendo también es un deterioro moral en una sociedad que le quebraron la lógica y que la van consumiendo y que va haciendo que se vuelva en una pseudoanarquía. Esta pseudoanarquía lleva a que cada vez el comportamiento social del venezolano en las calles sea menos entendible. El venezolano se ofusca mucho más rápido, se violenta mucho más rápido, pero dentro de un espacio de la mentira. Te violentas contra el hombre que está detrás de ti en una gasolinería, te violentas contra cualquier cosa que suceda que no tenga que ver con la única violencia que vendría a ser necesaria, que es la violencia en pro de la recuperación de tu libertad. Hay tanto miedo a la infiltración, hay tanto miedo a reaccionar frente a lo que para todas luces es un gobierno tiránico, y al mismo tiempo la mentira en ese miedo gana espacios, porque se piensa que contra este gobierno tiránico, que no tiene ningún tipo de pudor en secuestrar, en perseguir, secuestrar, torturar y matar, se puede acabar con un sistema electoral que está totalmente dominado por el gobierno. Nosotros vamos a enfrentarnos ahorita a un periodo de elecciones legislativas en una asamblea nacional, para una asamblea nacional que de por sí ya sería un desastre al ser una asamblea unicameral, al tener estas conductas asamblearias como la cubana, las cuales matan la esencia de la democracia. La bicameralidad para mí es esencial. Estas bestias no solo creen que este tipo de asamblea va a llegar y puede ayudar en algo a la recuperación de la nación, sino que también pretenden que vamos a lograr conseguir algo en un sistema electoral donde el gobierno tiene el control de todos y cada uno de los aspectos, y ha vuelto viciado el registro electoral. Nosotros estamos hablando de que el registro electoral tiene bastante más de 3 millones de votos, de votantes fantasmas. Llegamos hasta el abuso, profesor. Aquí se utiliza un término que se denomina el acta de traición. El acta de traición es un acta donde la dirigencia de oposición del país, los representantes del último candidato de oposición del país, Enrique Capriles Radonsky, firman un acta en el CNE donde reconocen que hay más de 1.500.000 votantes que no tienen huella digital, es decir, no existen, porque se registraron según el CNE sin huella digital. Es decir, la oposición está admitiendo a tal nivel más de 1.500.000 votos fantasmas, y le dicen al país que con ese sistema electoral va a poder recuperar su libertad. Ahora yo te hago esta otra pregunta. Me da la impresión, y no quiero ser reiterativo porque tenemos que aprovechar el tiempo lo que más podamos para que otros piensen, no uno porque quién sabe uno no tiene la capacidad tampoco, pero sí para que otros venezolanos piensen, o de otros países que son los mismos. Por supuesto. Está abriendo una posibilidad, me parece pavorosa, la posibilidad de que Maduro no sirva porque no entendió al chavismo. Y si Chávez estaba cumpliendo con ese socialismo el camino correcto.
y entonces va a venir otro cambiando a Chávez, pero que va a seguir la misma tendencia que está haciendo Maduro. Esa es una de las desgracias más peligrosas que estamos viviendo, porque nosotros no solo tenemos chavismo, yo lo resumo de esta manera, profesor. La oferta electoral, no la oferta de país, la oferta electoral en Venezuela se resume de esta manera. El chavismo ofrece comunismo, la oposición oficial ofrece chavismo, es decir, ambos ofrecen socialismo. Vamos a seguir continuando con la destrucción de la nación. Es impresionante porque los primeros que le están diciendo al país que Maduro no está defendiendo el legado de Chávez es la oposición, que supuestamente debería de ser antichavista. Lo que nosotros tenemos es hoy en día al ex candidato presidencial, al candidato eterno, Enrique Capriles, diciendo que el Chávez hay que velar por su legado. Como tenemos a la esposa de Leopoldo López, el supuesto principal líder de la oposición actual, diciendo Maduro está maltratando el legado de Chávez. A eso quieren alienar a nuestra población, a que viva bajo la sombra de la destrucción constante de lo que dejó Chávez, y ven eso como correcto. La gente, como le comentaba la semana pasada, está llegando un momento donde la gente no sabe diferenciar de lo que es bueno a lo que es malo, y esa contribución al daño de la psique del venezolano no solo la está protagonizando el gobierno, la está haciendo de manera con una fuerza contundente estos sectores de la oposición. Ahora, yo te digo porque realmente conversando contigo y con las personas que nos estén escuchando en todo el mundo, yo creo que falta creatividad. O sea, piensan de que hay que conquistar a los chavistas solamente. O sea, porque los que son antichavistas no hay que conquistarlos, ya lo son. Pero ¿cómo se le conquista? Diciendo que se van a atender todas las necesidades sociales que el propio Maduro lo está tirando al pozo. Si tú tienes que ir a ayudar al 60% que no tiene trabajo, que se le da todas las cosas gratis, que se atiende a la salud a medias, que uno que está enfermo de cáncer se le atiende un día y no se le atiende hasta dentro de 7, 8 meses y se muere de cáncer. Yo hago esta pregunta. ¿No te parece que tendremos que tener otra nueva estrategia para enfrentar esta situación y no la común que cantamos siempre los que son anticomunistas? Sí, el asunto es hasta dónde la podemos llegar. Profesor, una de las cosas que están más interesantes es que nosotros tenemos que entender que las reglas en Venezuela se rompieron, en el sentido de que no existe una contraparte ideológica a lo que está en la palestra política. La palestra política comunicacional del país es socialista, izquierda vegetariana o izquierda carnívora. La carnívora está en el gobierno, la vegetariana sigue alimentando el monstruo carnívoro con los votos que le está dando la gente. El asunto es que la oposición al socialismo, la oposición a este fenómeno castrista que ha inundado todos los sectores del país, no tiene voz, no tiene manera de expresarse. Si bien tenemos hoy hay sectores claros, definidos, sobre la importancia de ponerle fin a la destrucción ideológica que está llevando la nación, estos sectores no tienen capacidad de poderse expresar de manera pública. Las tribunas públicas que le permiten explotar su voz cada vez sean más reducidas, ¿no? Y entonces las pocas tribunas que aún se dicen libres del gobierno, lo único que hacen es promover las voces de la esclavitud, las voces del adormecimiento, las voces de vota y cállate. Las voces que no te dejan decir la verdad, sino lo único que están buscando es que vuelvas a dormir el sueño que el gobierno te está ofreciendo. La creatividad de una visión que enfrente el comunismo en el país, sí, claro que existe. Y se está manifestando es exclusivamente por los momentos en las redes sociales y en el boca a boca de la población. Ese boca a boca es el que se tiene que convertir más fuerte, esa acción de la gente se tiene que convertir de una manera contundente y tiene que encontrar esa acción un liderazgo. A la gente le hicieron una cosa que para mí ha sido una gran maldad, a la gente le hicieron en este país con esta cosa que puede sonar muy bien, pero en el fondo es una gran mentira cuando estamos hablando de política, que es el líder eres tú y vamos hacia el liderazgo horizontal. No, si no existe un liderazgo claro, definido, si no existe un guía, un portaestandarte que eleve la bandera de la libertad para que sea lo suficientemente alta, gracias a un grupo de gente que la lleve hacia esa cumbre y que el resto de la población no vea esa bandera y no siga ese curso, ese liderazgo, lo que nosotros vamos a tener es que se disperse el esfuerzo social y que se disperse el esfuerzo que puede darnos la libertad.
Entonces nosotros tenemos que, dentro de esa parte de esa creatividad que usted muy bien señala, es intentarle dar fuerza a la voz de la libertad, fuerza a la voz que desconoce el proceso socialista, fuerza a la voz que identifica al gobierno y a esa oposición como un solo régimen, y darle fuerza a esa voz que trae mañana, futuro, trabajo, desarrollo, que trae responsabilidad, que entiende la palabra libertad en el significado de la misma, que incluye la responsabilidad del individuo para con el colectivo, y que ese colectivo trabaje para el desarrollo de la nación. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Tú te crees que el 60% de los venezolanos piensan o están pensando? No, el país está, esto es muy gracioso, profesor, porque si nosotros tenemos, si usted lo quiere, bueno, quiere una encuesta, usted ahorita me trajo un número que reflejamos mucho en las encuestas de lo que puede estar sucediendo en el país. Vamos a suponer que en el país, de ese 100%, hay un 60% del país que rechaza de manera automática lo que tiene que ver con el gobierno y lo que tiene que ver con esta oposición que colabora con el gobierno. Ellos manejan todo el espectro mediático. Pero este 60% del país se siente huérfano. Ese 60% del país ya aprendió que debe rechazarlos. Pero mientras ese 60% del país no vea una alternativa, debido a esta falta de darle fuerza a las voces distintas, se va a seguir sometiendo a la mentira. Porque para poder pensar necesitas saber que tienes con quién hacerlo. Necesitas ver ese liderazgo y poder reaccionarse en ese sentido. Entre el daño que le han hecho al país es ese, profesor. Le quebraron la lógica y le mataron la esperanza. ¿Sabes por qué? Noel, Alejandro Leal, te voy a explicar cuál es lo que uno puede estar mirando desde afuera, que no quiere decir que sea verdad. Pero si tú abres una posibilidad de que el chavismo o la forma chavista todavía no se puso clara, con que tenga un 30% que va a ser en pos de Maduro, van a ser la misma cosa. Claro. ¿Cómo hace para ganar la oposición? Yo me pregunto, ¿no? No, y fíjese que es esto. Más allá de ese 30%, tenemos que poner un punto, profesor. No hay día electoral. Es el principal punto que nosotros tenemos que dejar claro. Vamos a un ejemplo que la gente le asusta porque se lo vendieron de una manera muy delicada. En el año 2005, para una elección similar como esta de la Asamblea Legislativa, en el año 2005, después del fraude que significó el referendo revocatorio, donde fue evidente que el gobierno simplemente volteó la tortilla, hubo tantos millones de votos para revocar a Chávez y tantos millones de votos para que Chávez permaneciese en el poder. Y el gobierno volteó la tortilla, cambió estos votos para el otro y después estos votos para el otro. Hasta las láminas originales del CNE fueron publicadas y después recogidas. El fraude fue realmente espantoso porque los venezolanos plenaban las calles de manera clara en todas las ciudades del país, mientras que el chavismo necesitaba cualquier cantidad de autobuses para poder llenar una avenida en Caracas. Eso lo vivimos en el 2004. Nosotros lo hemos vivido también de la misma manera, viendo todos los días las noticias de Venezuela. Se veía. Exacto. Claramente. Es que es evidente. Y entonces llegamos a un proceso en el 2005 donde se decidió no continuar la farsa. La gente sintió tanto asco con lo vivido en el referéndum revocatorio que la gente decidió abstenerse y forzar a la estructura política de la nación a que se sumara esa abstención porque se iban a ver solos, burlados. Bueno, eso dio como resultado, de acuerdo a los números del CNE, el 74% de la abstención. De acuerdo a la realidad que se vivió en diversos operativos, se armó un operativo que se llamaba Operación Lupa, que fue midiendo directamente en cada uno de los sectores. Nosotros estamos hablando de que la abstención para el momento llegó al 92%. Es decir, que estamos hablando de que la base político-electoral del gobierno es del 8%. Pero tome usted eso y quédese en ese número en la mano. Después llegamos al 2006 y metieron al país corriente electoral de voto, llevando a un candidato, a Manuel Rosales, a que agrupara y le diera esencia al país de que podía tener algún tipo de respuesta política. Embauca al país de tal manera donde la gente vuelve a participar. Y el CNE ofrece que la participación es del 74% al año y unos meses. Escuché ese número, 74%. El mismo número que había atribuido el mismo CNE de abstención. Hacen lo que le da la gana con la población. Es lo que te estoy diciendo. Acá, por eso te digo, y aparte,
la situación económica se está deteriorando a paso agigantado. Jenny, por favor, te voy a leer lo que está pasando. Este jueves pasó en Venezuela, en la parte económica, que es la que va a incidir mucho más, que todo esto se agudice más. Falla eléctrica paraliza la mayor refinería. La mayor refinería de petróleo de Venezuela, considerada la más grande del mundo, se hallaba fuera de operación el jueves por una falla eléctrica, informaron autoridades. El incidente ocurrió en las refinerías de Amuay y Cardón, las principales del centro de refinación de Paraguaná, conformado además por la planta de Bajo Grande. Señaló en un comunicado la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que opera el complejo. Ambas refinerías están fuera de funcionamiento, declaró por su parte el canal gubernamental VTV. Estela Lugo, gobernadora del estado Falcón, donde se sitúan las factorías. Una explosión en la planta de Amuay, registrada el 25 de agosto de 2014, dejó al menos 42 muertos y cerca de 20 heridos y 5 desaparecidos. La falla dejó sin servicio eléctrico a ambas refinerías, además de la zona residencial de Judibama, sin registrarse incendios ni daños, indicó PDVSA. Fíjate, Jenny, profesor, déjeme atajarlos allí. De niño, de niño, de 11, 12 años, yo estudiaba en un liceo experimental que nos daba muchas oportunidades de desarrollar distintos conceptos y generé un concepto que llamábamos el Centro de Ciencias, que era un concepto que nos permitió conocer, dirigirle cartas a distintos entes del país y conocer cosas en el país. Y tomábamos los viernes como un hecho para hacer excursiones. Y una de las excursiones que tuve la oportunidad de organizar y que tuvimos la gran bondad de ser invitados y de poder participar fue una excursión al centro refinador, al centro de Paraguaná, a este centro refinador. Profesor, usted ¿cómo poderlo llevar a lo que era eso? Entrar en la sede del Centro Refinador Panamá era llegar a una ciudad del futuro. Eso era que era imposible ver un papel en el piso, era imposible ver una mata, un espacio de jardín que no estuviese perfectamente cortado, era imposible no ver algo que no estuviese total y absolutamente señalado, y ver con orgullo un letrero inmenso cerca de la entrada del Centro Refinador de Paraguaná que decía Sopo 200.000 horas, era un récord mundial, algo de lo que estaban orgullosos todos los empleados de lo que era PDVSA. Sopo 200.000 horas sin un accidente laboral. Y cuando uno investigaba qué se calificaba como accidente laboral, era que una persona se cayese porque el piso estaba húmedo, porque lo acababan de limpiar y no hubo un letrero que a la persona le advirtiese. Y hoy estamos viendo lo que va quedando de nuestra industria, lo que va quedando de ese complejo refrigerador. Hace menos de 4 o 5 años hubo una voladura ahí en Amuay que causó cualquier cantidad de muertos. Fue una salvajada lo que se vivió en el país. Y la respuesta de Chávez frente al terror de lo que se había vivido allí, frente a lo que nunca se aclaró de la cantidad de víctimas que sucedieron en esa explosión, fue: el show debe continuar, porque a eso están acostumbrando al país, a vivir un show que lo que trae es desgracias. Esa es la verdad de lo que ha hecho la revolución con el país, y por eso ha afectado el proceso. Profesor, cuando nosotros vivimos la primera devaluación que nos trajo el proceso económico de esto, Venezuela tenía dinero en efectivo, las cuentas no estaban mal, todo fue organizado para efectuar el principal proceso de beneficio de esa devaluación, que es devaluarle el alma al venezolano. Era una devaluación que va más allá del bolsillo, era una devaluación contra la moral, ir haciendo que la moneda fuese valiendo nada. Nosotros estamos experimentando un proceso donde parte de la pérdida de identidad nacional que fue programado, que ha ido ejecutando este proceso revolucionario, es muy grande. Hay que entender un punto fundamental con respecto a la devaluación en Venezuela. Nuestra moneda se llama Bolívar. El Bolívar, nuestro libertador, ha sido explotado en todos los sentidos por esta estructura revolucionaria y lo ha venido devaluando, ensuciando y mancillando hasta convertir la moneda, que es símbolo de su nombre, en algo que no vale nada. Así han hecho con toda la identidad de la nación. Fíjate tú que realmente lo que me equivoqué, tengo que pedir disculpas, porque el Bolívar en 7 meses del año aumentó el 300% y está en 700 bolívares. 300%. Y está el
en estos momentos se va a ir al 800 y pico por ciento. Esto es una barbaridad, por eso te decía, Leal, Es increíble. yo no sé cómo esta gente tiene, bueno, no tenemos que decir, son delincuentes. Ya no hay vuelta de Totalmente. hoja, ya son delincuentes, delincuentes en todo sentido, mentirosos, hipócritas, no le importa nada. Eh, estamos ante una bandada de delincuentes tomando el poder. Yo me Tú sabes, pregunto, profesor, hace tiempo escribí un artículo escribí un artículo y en el artículo colocaba allí desmantelar la organización criminal PUS para burlarme de las siglas del PSV y colocaba lo de PUS para que se diese esa cosa infecta, podrida que significaba en la estructura que tiene el gobierno. Y en el artículo narraba que esta gente logró enquistarse en el poder gracias a una estructura que antes tenía un grupo de ladrones que de vez en cuando se intercambiaban cada tantos años el poder. Electoralmente un tiempo gobernaba Acción Democrática, un tiempo gobernaba el Partido Social Cristiano COPEI, pero cada uno de ellos iba medrando en las arcas de la nación, pero sin buscar la destrucción de la nación. Y llegan este proceso revolucionario en manos del chavismo, ya directo a la dirección de Castro de una manera contundente, a de verdad destruir el país. Y ahí es cuando yo coloco en el artículo que esta situación me llevó a comprender la diferencia entre el delincuente y el criminal. Esta organización criminal que somete hoy a la nación es eso, criminal, con ansias de sangre, con ansias de acabar con todo, de enlodarlo todo, de llevar a toda una sociedad a lo más bajo, a lo que son ellos. por eso te decía, mi querido Noel Alejandro Leal desde Venezuela, necesitamos mucha creatividad. Hay que enfrentarlos y se puede enfrentar, pero no con lo clásico, no con lo común de gente que no piensa y que repite lo que ya no dio resultado en ninguna parte de Latinoamérica. Porque si no, las alternativas que quedan es tomar el poder por la fuerza. No hay otra alternativa. Y Sí, pero porque se cierran los caminos. porque tomarlo democráticamente es una estupidez más grande que una casa. Ojalá se intente lo que se está intentando. Ojalá tengan y van a tener que tener resultados ahora en las próximas elecciones. Hay que tener primero un refuerzo en el país. El país tiene que entender lo que vale su derecho natural, que el derecho natural no es legislable como primeros puntos. El segundo punto que nosotros debemos de reconocer, mejor dicho, vamos a colocar el orden correcto de lo que estamos viviendo. El país tiene que entender que este es un proceso ideológico que es para su destrucción. Lo segundo que tiene el país que entender es que tenemos una oposición que colabora con este proceso ideológico. Es decir, tenemos un proceso comunista y una oposición colaboracionista. Y tenemos que entender que solo el derecho natural nos dará la recuperación de Venezuela. Solo el derecho natural, el ejercer nuestro ejercicio al derecho natural de rebelarnos en pro de la libertad, nos va a dar la oportunidad de construir el país del mañana. Yo sabes lo que pasa, que tengo mucha tristeza. Porque Por favor. si tenemos un país como los tienen ustedes alrededor, y tenemos un país como Colombia que está negociando con los comunistas y con los delincuentes y drogadictos y traficantes de droga, que después no van a tomar el poder y Sí. vayan a ser como todos los países latinoamericanos, me parece que hay una visión muy corta de Colombia ante este hecho. Segundo, tenemos a México, que fue el presidente elevado por los narcotraficantes, dicho por la DEA, él es director de la DEA. Y tenemos países que dicen ser democráticos y son manejados por los narcotraficantes. Sí. Fidel está manejada o está sacando los beneficios de los narcotráficos. Y en este momento lo pusieron en primer lugar en la OEA cuando fue recibido por Obama. Yo me pregunto, en estas condiciones, ¿cuál es la realidad que está viviendo esta área del Caribe, para no decir el mundo, que es toda una crisis pavorosa? Es una gran crisis, y es una crisis que, para entenderla, hay claves viejas que hoy vuelven a la luz.
En estos días declaró precisamente en Argentina, creo que está huyendo, preso en Argentina, uno de los hombres principales de Pablo Escobar Gaviria, de Pablo Escobar, un hombre alias Popeye. Alias Popeye, ya su declaración que afloja luces, o deja, mejor dicho, deja claro cosas de las que apenas teníamos luces. En su declaración Popeye informa que él fue enviado por Pablo Escobar a encontrarse en México con Gabriel García Márquez, llevándole una carta con instrucciones para Fidel sobre cómo hacer un gran movimiento de toneladas y toneladas de cocaína. Pero si a Esa Fidel, es la realidad. fíjate, Esa es la realidad. Sí, todos sabemos qué es Fidel Castro. La gracia es demostrarle hoy al mundo qué era lo que estaba haciendo García Márquez. ahora, pero fíjate otra cosa más. Cuando fueron a pedirle los narcotraficantes a Castro que les diera un submarino ruso para traer droga desde Colombia hacia Cuba y de Cuba hacia los Estados Unidos, nosotros, yo lo dije en la radio y nadie aquí hablaba de que había submarinos. Después de mucho tiempo, un año después recién se dijo que había submarinos y después compraron submarinos que se enganchaban abajo de los buques y cuando venían cerca de los Estados Unidos los soltaban, se soltaban debajo de los buques para traer la droga y que el presidente mexicano fue subido y por el dinero de la droga. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hablar con esos presidentes? ¿De qué se va a hablar? ¿De qué hipocresía se puede estar hablando? Es muy grave lo que estamos viviendo en Latinoamérica y es algo que no es nuevo. Este deterioro que estamos viviendo es el resultado de haber tolerado lo que nunca se debió haber tolerado. Pero vamos, por eso te digo, tendremos que hablar tantas cosas, mi querido Noel Alejandro Leal. No sé si tenemos la verdad o no, pero por lo menos vamos a hacer algo que podamos llegar, y nos escuchan de muchos países en habla en español, para ver todo lo que se puede hacer, para ser creativos ante esta mafia que nos rodea de los países con los presidentes que tienen. Así que muchísimas gracias, todo el cariño, tú sabes que esta es tu casa y espero prontamente seguir conversando contigo para ver estos días que nos esperan y ojalá que todo va a ser positivo, yo creo, para Venezuela al final. El despertar de Venezuela, el renacer de Venezuela está próximo si los venezolanos atienden el llamado a la libertad. Si los venezolanos quieren despertar hacia la libertad, el país de mañana estará a la vuelta de la esquina. Profesor, gracias. Jenny, gracias. De verdad, gracias por la oportunidad a todos. No, gracias a vos por compartir tu tiempo con nosotros y me encantó lo que dijiste. Ojalá pronto veamos una Venezuela en libertad. Te agradecemos muchísimo y, por supuesto, la semana que viene te estamos llamando de nuevo. Aquí estaré. Gracias. Si Dios si Dios nos lo permite. Si Dios lo permite. ¿Cómo no? Gracias.